Hola, buen día. Hoy nuestro grupo, conformado por Felipe Navarro Cuenca, Laura Estefanía Peña y Carol Dayana Niño, hablaremos acerca de los briofitos alpinos y su función como indicadores del cambio climático. Introducción. El área estudiada son los Alpes austriacos. Dentro de las condiciones del área de estudio tenemos que en Europa en el último siglo la temperatura media del aire aumentó 0,9 grados centígrados, pero en los puntos más altos de estas regiones montañosas, zonas conocidas como Alpino Nival y donde se ubica el área estudiada, aumentaron 2 grados centígrados las temperaturas mínimas. Se ha reducido el periodo de nieve en esta región y el alpino nival es uno de los ecosistemas de montaña más sensibles al calentamiento. La región de los Alpes austriacos es ideal para estudiar el cambio climático, ya que además de sus condiciones climáticas, en esta zona el impacto ejercido por el ser humano al ecosistema es mínimo y en los puntos más altos los sistemas ecológicos son simples. El objetivo es determinar cómo influye la duración de la capa de nieve en la distribución de briófitas en los Alpes austriacos e identificar las especies de briófitas con alto valor indicador para los efectos del cambio climático. Materiales y métodos. Área de estudio. Concretamente el área de estudio es el monte Schrankugel ubicado en la zona más alta de los Alpes Stubaier y pueden alcanzar alturas de 3.200 metros. El suelo del monte es lecho rocoso silicio entendido como material suelto, siendo principalmente rocas gneiss y anfibolitas ricas en calcio y magnesio, que forman un mosaico de parches de nieve dispersos como se observa en la imagen. Se colocaron 26 cuadrantes de muestreo en total, cada uno de 1 metro por 1 metro. De estos, 14 cuadrantes fueron ubicados en el lateral entre 2.625 y 2.635 metros de altura. 4 se ubicaron al sur, entre 3.076 y 3.108 metros de altura, y 8 al suroccidente entre 2.912 y 3.400 metros de altura. En cada cuadrante se ubicó un marco de madera también de 1 metro por 1 metro, el cual estaba subdividido en 100 celdas, cada una de 10 por 10 centímetros. De estas celdas, 5 fueron seleccionadas aleatoriamente como representan los cuadrados negros en la figura 1. En cada una de las 5 celdas seleccionadas se insertó una plantilla de fibra de vidrio templado, también de 10 por 10 centímetros, con un grosor de 1,5 centímetros, la cual constaba de 81 orificios del mismo tamaño, cada una a una distancia de 1 centímetro. Por cada uno de los orificios se insertó una varilla de metal con la cual se señalaba la ubicación exacta de las briófitas. En total, los puntos muestreados con este procedimiento fueron 10.530. Los únicos individuos eliminados en el muestreo fueron los usados para identificar las especies. Temperatura. En los cuadrantes ubicados al sur y al suroccidente se registró la temperatura media con sensores ubicados a 1 y 3 centímetros del suelo en el centro del cuadrante, los cuales estaban en la sombra protegidos de la luz directa del sol. En el resto de cuadrantes ubicados al lateral, la temperatura del suelo se midió con sensores de temperatura autónomos que fueron enterrados 5 centímetros por debajo de la superficie en el centro del cuadrante. A ambos sensores de temperatura se les fijó una tasa de muestreo de 1,5 horas. Análisis estadístico de predictores bióticos. Cada cuadrante completo se tomó como una muestra, por lo que resultaron 26 muestras en total. Estas muestras fueron ordenadas y analizadas por medio de un programa. Con los resultados del programa se elaboró una tabla sinóptica para describir los diferentes grupos de las briófitas. Posteriormente se creó un modelo lineal generalizado para aquellas briófitas que tenían una interacción marcada con el hábitat y describirlas. Análisis estadístico de modelos lineales generalizados. Se analizó la relación entre las frecuencias de grupos de briófitos y los factores ambientales como fecha de deshielo, altitud, cobertura de plantas vasculares, cobertura de pedregal, cobertura de roca maciza y cobertura de suelo desnudo. Para desarrollar los modelos lineales generalizados se supuso un error de Poisson en la frecuencia de las especies y se usaron funciones logarítmicas, cuadráticas y cúbicas, las cuales fueron probadas con x al cuadrado estadística. Primero, se probó la relación univariable entre cada variable ambiental y como segundo se analizó la relación entre la combinación de la fecha de deshielo y la variable altitud con otras variables ambientales. Ahora, siguiendo con los resultados, veremos que a partir del análisis
Twinspan se dividieron las muestras en 5 grupos, tal como lo veremos en esta tabla de resultados. Para las columnas 1, 2, 3 y 4 corresponderán claramente con grupos ecológicos, mientras que la columna 5, que veremos por acá, no lo hizo. Aquí veremos la parte 1 de la tabla de resultados, pues es un poco más extensa, pero esta será suficiente para entender los resultados obtenidos. Ahora por acá veremos algunos ejemplos de especies correspondientes a cada grupo. El primer grupo estaba formado por especies subneutrofílicas y basifíticas que crecían en terreno abierto mezcladas con pedregal en altitudes más altas. Como ejemplo tendremos la especie Hypnum revolutum, veremos por acá, mientras que el segundo grupo estaba formado por briófitas de pastizales alpinos abiertos, como la especie Polytrichum juniperinum, por acá veremos una imagen de referencia. Las especies del tercer grupo eran especies típicas de los lechos de nieve, como ejemplo tendremos a la especie Polytrichum sexangulare, y finalmente como cuarto grupo se identificaron briófitos de cojín en roca sólida, como la especie Grimia incurva, que veremos que presenta un crecimiento en forma de cojín. Así entonces tendremos un número total de especies de briófitos de 48, con números en cada grupo para especies de roca sólida 214, 339 para especies de campo abierto, 642 para especies de lecho de nieve y 762 para especies de pastizales alpinos abiertos. Ahora veremos una tabla de cuadrantes de muestreo en orden de clasificación según una fecha ordinal del calendario de la nieve derretida, es decir, las mediciones de temperatura de acuerdo a esta nieve derretida. Por acá veremos parte de la tabla de resultados obtenidos, que será suficiente para entenderlos. Dentro de los 26 cuadrantes de muestreo, la fecha de deshielo varió entre la fecha ordinal 121 y 193. Los cuadrantes que estuvieron dominados por uno de los 4 grupos de briófitos descritos anteriormente podrían asignarse a las siguientes fechas de deshielo. Para empezar, las especies del lecho de nieve quedaron libres de nieve entre los días 178 y 193, es decir, hacia el final del muestreo. Segundo, las especies de campo abierto fueron libres de nieve entre los días 131 y 153. Tercero, las especies de pastizales alpinos abiertos entre los días 128 y 174. Y finalmente, cuarto, las especies de rocas sólidas entre los días 121 y 152. Por acá veremos abreviaciones y porcentajes, para lo cual las siglas SR hace referencia a especies de roca sólida, siglas AG, especies de pastizales alpinos, siglas OG, especies de campo abierto, y finalmente las siglas SB, especie de capa de nieve, para entender un poco mejor esta tabla de resultados. Ahora finalmente veremos una gráfica en la cual se ve la relación entre la fecha del deshielo y las frecuencias de los 4 grupos de briófitos que se encontraron en este estudio. Los resultados de la regresión univariante y multivariante para estos 4 grupos se resumen de la siguiente manera. Para especies de lecho de nieve, el polinomio de segundo orden de la fecha del deshielo representó la mayor reducción en la desviación estándar de este estudio, y en el modelo de 2 variables se proporcionó no mucha explicación, es decir, este modelo de 2 variables no nos dio mayor información de la que se obtuvo inicialmente. Para las especies de campo abierto, la fecha de deshielo mostró la mayor influencia no lineal en este grupo de 4, demostrando una respuesta curvilínea, como lo podremos ver acá. Ahora, para las especies de pastizales alpinos abiertos, los resultados de estas mostraron una influencia más equilibrada de las variables ambientales, y la cubierta vegetal vascular representó la mayor reducción en la desviación de este estudio. La fecha del deshielo representó aproximadamente el 31% de la variancia que se explica. Finalmente, para el cuarto grupo, especies de rocas sólidas, a diferencia de los otros grupos ecológicos, la fecha del deshielo parece tener una importancia secundaria que explique la frecuencia de las especies de rocas sólidas. Por el contrario, el tercer polinomio de altitud mostró la mayor influencia en este grupo, seguido por la cobertura de plantas vasculares con aproximadamente el 58%, y con los modelos de 2 variables, la combinación de la altitud y el suelo desnudo, estos elevados al cubo, representó la mayor reducción de la desviación estándar de este estudio. Así entonces podremos decir
que a partir de la observación de estos resultados, aproximadamente desde el día 170, la abundancia de especies de nevados aumenta, mientras que los otros grupos desaparecen. Con una fecha anterior desde el cielo, se pueden observar cambios en la composición de especies. Entre estas especies podemos encontrar pastizales alpinos y de campo abierto. Ahora, en la discusión basada en los resultados obtenidos, usaremos también esta gráfica basada en la relación entre la fecha del deshielo y las frecuencias de los 4 grupos de briófitas. Así, los modelos predicen que cada aumento de temperatura de 1 grado Celsius empujará la línea de nieve hacia arriba unos 150 metros de altitud. Adicionalmente, se asumió que un cambio en la duración de la capa de nieve y la duración de la temporada de crecimiento tendría efectos mucho más pronunciados en esta gráfica, como por ejemplo en esta línea de tendencia. En general, la duración de la capa de nieve fue y es observada directamente por investigaciones de campo. Este parámetro se detectó indirectamente mediante mediciones de temperatura, las cuales permitieron predecir la duración de la capa de nieve en lugares más remotos. Adicionalmente, podremos ver cómo los briófitos alpinos servirán como indicadores del cambio climático, pues especies individuales o grupos de especies cuya distribución espacial esté estrechamente relacionada con factores ecológicos dependientes de la nieve, como por ejemplo la fecha de deshielo, podrán servir como excelentes indicadores para la investigación del cambio climático. Adicionalmente, no sorprenderá que la diversidad y cobertura de estos briófitos del lecho de nieve sea afectada directamente tanto por la fecha del deshielo como por factores estrechamente relacionados, como lo son el régimen del nieve, la estabilidad del sustrato y los regímenes de humedad, en estos casos. Asimismo, veremos que la cobertura de briófitas de pastizales alpinos, acá veremos una imagen de referencia, estará influenciada por la cobertura de plantas vasculares y la fecha de deshielo, como se dijo anteriormente. Los cambios en la composición de las especies de briófitas parecen estar controlados principalmente por la competencia de las plantas vasculares y los cambios en el régimen de nieve. Por lo tanto, su valor indicativo es algo limitado. Conclusión. Evaluación del valor indicador de briófitas. Con base en este estudio se determinó el valor indicador de los diferentes grupos de briófitas alpinas en el cambio climático. La fecha de deshielo es un indicador intrínseco del cambio climático debido a que la cobertura de especies de lecho de nieve y de campo abierto se determinan con esta fecha y con la cantidad de parches abiertos en el suelo. Los factores bióticos y abióticos son indicadores bajos. Con estos se determina la cobertura de pastizales alpinos, pero hay fuerte competencia con plantas vasculares. Finalmente, la migración ascendente de plantas vasculares es un indicador indirecto, porque esto puede afectar la distribución de briófitas en pastizales alpinos.